Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de que hoy tenemos una plática muy interesante. Vamos a hablar de temas que a todos nos competen hoy en día, sobre ansiedad, estrés y depresión, cómo a veces diferenciar la parte del cerebro y la mente. Y pues para esto estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros el doctor Juan Carlos Madariaga, doctor y psiquiatra. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Irina. Gracias por invitarme para compartir este tema tan importante. Sí, yo creo que cuando algo nos funciona, hay que compartirlo, ¿no? Y a mí me ha funcionado mucho estar ahí con usted al pie del cañón. Entonces, pues me encantaría que más gente pues le pueda funcionar esto. Claro que sí. Y fíjate que me gustaría comenzar como aclarando algunas definiciones. Claro. Usamos mucho la palabra depresión y mucho la palabra ansiedad y la palabra estrés y a veces no nos queda tan claro cómo es. ¿Sí? Lo voy a hablar desde el punto de vista médico, psiquiatra, como lo decimos nosotros, ¿de acuerdo? Porque cuando usamos la palabra depresión muchas veces implica como una tristeza o un agotamiento, un aplanamiento, usualmente por algo. Cuando alguien dice estoy deprimido, todo el mundo le pregunta ¿y por qué? ¿De acuerdo? Sí, 100%. ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo que te hicieron? Y la mayoría de la gente dice, no. Y es donde nos confunden, ¿sí? ¿De acuerdo? La depresión es un decaimiento, punto. ¿Sí? Lo voy a mencionar desde el punto de vista biológico. ¿Sí? La depresión es sentir tristeza. Sí, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una depresión y una tristeza. Yo puedo tener tristeza ocasional, sentirme solo ocasional, baja autoestima ocasional. Eso emocional es normal sentirlo ante ciertos factores o cuando yo medito mi vida o lo analizo, etc. Los ratitos son normales. La depresión es una baja de energía. Primero es no energía, no motivación, no sentido a la vida, una lentitud cognitiva. Te cuesta pensar, creativo, la memoria, estudiar, se vuelve difícil. Se vuelve difícil todo lo que es lo biológico, como mantener el sueño, mantener el apetito, hacer ejercicio. Es algo muy físico, me explico. Claro, ¿sí? 100%. No siempre que traigas algo externo que te haya provocado esa depresión, un divorcio, una pérdida, una enfermedad. Hay muchas personas que se divorcian y al contrario, es cuando empiezan a ser felices porque ya se deshicieron de lo malo. Claro. ¿verdad? Entonces, y también, doctor, preguntando y aclarando, ¿no? También entiendo que la depresión tiene que ver con un periodo de tiempo mucho más largo que lo que es una tristeza. Por supuesto que sí. Yo puedo estar triste porque mi equipo de fútbol no ganó. Puedo estar triste porque se me canceló el concierto que yo iba a ir. Pero es una reacción normal que no afecta otras áreas. La tristeza de la depresión usualmente no es comprensible. No sé por qué me siento triste, ¿sí? Quiero diferenciar aquí, ya que hablamos de la depresión rápido, lo mental y lo psicológico, ¿sí? O lo biológico y lo orgánico. Bien. Cuando es tu interpretación de la tristeza o de los eventos o te culpas a ti mismo o está relacionado con factores del pasado, eventos, traumas o abusos, creo que lo tiene que manejar un psicólogo. Okay. Cuando lo maneja un psiquiatra es cuando hay síntomas físicos, baja energía, mal dormir, no disfrutar las cosas que suelen ser placenteras para ti, no disfrutar la música o el cine o el baile o el ejercicio con la misma intensidad, o una reunión notas que no lo sientes igual a que no haya motivo. Eso se siente en la depresión. La lentitud mental, los problemas de sueño, ya sea insomnio, despertares, difícil concilio, calidad del sueño, no sentirse reposado, el bajo apetito. Cuando hay estos síntomas físicos es una depresión que amerita tratamiento. Claro. ¿De acuerdo? Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Y cuando hay una situación, digamos, situacional, necesita una terapia. Lo correcto es que vaya acompañado. Dicen que porque luego hay veces que, por ejemplo, justo esto, ¿no? O sea, alguna terapia que yo sí tenga algún síntoma, sí, pero que no está acompañado de un sí, psiquiatra. A veces lo digo yo de esta manera. Visualízate como un auto. Algo pasó en el motor
que está alterado y no funciona bien. Entonces yo como psiquiatra soy el mecánico del coche que lo coloca bien para que esté como recién afinado y tu mente, tu cerebro funcione bien. Pero a veces necesitas la ayuda de un psicólogo o el instructor de manejo. Ya el carro está funcionando bien porque te di Claro, tratamiento, pero 100%. necesitas un instructor de manejo o de psicología para que te ayude a entender o a interpretar o a enfrentar o a conocerte o a manejar estrategias para enfrentar las situaciones difíciles. ¿Me explico? Es muy conveniente que vayan de la mano, ¿de acuerdo? Porque a veces queremos una sola cosa o queremos una sola o la otra. Pasando a la otra definición, ansiedad. Quiero definirla. Ansiedad es como sentir miedo. La ansiedad es algo natural en la persona. La ansiedad es una situación donde uno está alerta, atento ante una situación nueva. Si tengo que manejar en la carretera, estoy atento. Tengo que tomar un avión, que no se me olvide. Tengo que presentar un examen, no quiero reprobarlo, ¿de acuerdo? Hay un poquito de ansiedad, me ayuda a estar alerta, atento y enfocarme en lo importante. Pero a veces hay como un cortocircuito cerebral que te hace sentir como temor, como alerta, como que algo va a pasar, como un presentimiento y no sabes a qué. Entonces, secundariamente empiezas a pensar, ¿será que va a pasar esto? ¿Será que va a pasar lo otro? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que voy a reprobar? ¿Será que va a haber una gotera? Me explico, es como una sensación. Y a veces uno Claro. dice, estoy ansioso y no sé de qué, es una enfermedad. Me explico, ¿sí? Y entonces los problemas reales que tú tienes te preocupan de más, te pones alerta de más, o eres demasiado obsesivo en atender lo que todavía no ha sucedido. No sé si me explico. La ansiedad como enfermedad es sentir un miedo, aunque no sabes por qué, y secundariamente uno empieza a pensar cosas reales. ¿Será que mi pareja me va a dejar? ¿Será que a mi hijo le va a pasar algo en la escuela? Tengo pacientes que me dicen, voy a la escuela, dejo a mi hijo y 10 minutos después, ¿en qué momento me irán a llamar que se cayó, que se fracturó, que hizo algo malo o que le dio gripe o que tengo que rezarme? Me explico, es una sensación que te hace preocuparte. Y lo tercero que yo quiero mencionar es que a veces un tipo de ansiedad que se presenta es la disforia. Dijimos que depresión es baja energía, ansiedad es como estar alerta de más, al pendiente, pero disforia es reactivo de más. Cuando uno está muy irritable, muy explosivo, muy poco tolerante con los demás, y uno reacciona como que muy enojado, muy virulento, muy hiriente contra los demás, y luego te das cuenta que exageraste en tu reacción. No sé si me Sí, explico. claro. Entonces, la depresión es una energía baja que no se justifica. La ansiedad es un miedo, una anticipación, un catastrofismo que no se justifica hacerlo. Y la disforia es un enojo también desproporcionado. Menciono esto porque mucha gente lo manifiesta y no se le ayuda. Se le regaña, se le critica porque gritó, porque insultó, porque hizo sentir mal, pero a veces no sabemos que por dentro, físicamente, sintió algo muy malo que lo hizo actuar de esa manera, Claro. ¿verdad? No son todos los padecimientos que uno ve en psiquiatría, pero estos son los más comunes que vemos nosotros. Claro. Y la palabra estrés, que la mencionaste, también la quiero recalcar. El estrés es una situación donde yo tengo que hacer un esfuerzo extra para mantenerme a flote. ¿Sí? Llámese un viaje, llámese inclusive a un parque de diversiones, es un estrés agradable, pues tengo que cuidar a mis hijos, estar pagando esto, hacer fila para los juegos, etc. Es algo estresante. Organizar una boda es algo muy bonito, pero es estresante. No sé si me explico, Sí, ¿sí? claro. Enfrentar una enfermedad es estresante, pero en negativo. O trabajar en exceso en diciembre, que mucha gente lo hace, entonces hice un esfuerzo extra para mantenerme a flote que por mucho tiempo me puede agotar y puede contribuir a que la depresión, la ansiedad o la disforia se vuelvan más graves. Claro. Esos serían algunas como definiciones. Doctor, una pregunta. O sea, hoy en día, bueno, viendo como estadísticas, veo que ha aumentado muchísimo estos temas, ¿no? De depresión, ansiedad, a comparación de antes, ¿no? De que bueno, en México cada 3 de 10 personas tienen algunas de estos padecimientos y el tema es que casi nadie lo atiende. Así es. Realmente es muy fuerte la estadística. Estamos hablando que sí, casi el 30% de la De la población va a población. tener depresión y o ansiedad.
porque se puede tener una, puede tener la otra, pero muchas veces van combinadas. No es que la va a tener todo el tiempo de su vida, pero la va a tener en algún momento de su vida. ¿De acuerdo? Mencionaba una palabra importante, el estigma. De Claro. acuerdo, sí, sí se le señala a la persona que se dice deprimida, usualmente la señalamos como estás enferma, estás débil, no puedes, no tienes fe, no eres agradecida, no le echas ganas. Me explico, todas estas cosas si hay un estigma. Segundo, si pide ayuda, ya sea psicología o sacerdote o psiquiatra, es no pudiste sola, debiste haber podido, eres débil, me explico. Hay mucha de este estigma. A veces hay autoestigma que uno mismo Claro, dice, 100%. yo debería de poder, yo debería hacerlo por mí mismo. De acuerdo, Yo sí. nunca vi que pasaran esto los demás, como yo lo estoy Sí, pasando, ¿no? porque la mayoría de la gente no lo dice. Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nadie dice realmente cómo estamos. A los otros no siempre les importa, ¿verdad? Pero a veces hay ese estigma, el estigma a los medicamentos, el estigma a hacerse adicto, que no, pues, obviamente no va a ser así, pero sí lo tenemos mucho esa dificultad para buscar el tratamiento. Y yo, bueno, también, perdón, sé que a lo mejor tú afuera de la plática, pero últimamente he visto muchísimas películas en las que salen la gente, o sea, el que está ansioso, el que está, lo súper agravan y lo ves tomando pastillas. Y dices, ay, yo no quiero estar así, ¿no? Y luego cuando te das cuenta que no, que realmente es la gente que encuentras en la calle normalmente y que tiene ese síntoma y que no se lo ha tratado, ¿no? Sí, algo que decimos nosotros es, vaya, dijimos los síntomas de la depresión, el decaimiento, la desesperanza, no disfrutar, tristeza, ganas de llorar, la ansiedad es miedo, sobrepensar, anticipación negativa, catastrófica. Hay una ansiedad física, la quiero mencionar antes de que pasemos al siguiente tema. Cuando hay ataques de pánico, Sí. es una ansiedad física, como que estuvieran asustado. De repente empiezas a sentir, yo le pongo un ejemplo muy básico, como que fueras un animalito un venadito que está tomando agua en un río y de repente escuchas un gruñido, un lobo, un tigre que me va a comer. La reacción normal es palpitación, ¿qué estará pasando? ¿Qué va a venir? Y te pones tenso, etcétera. Así le pasa a las personas. De repente empiezan a sentir un miedo físico, opresión, palpitaciones, hoyo en el estómago, un nudo en la garganta, boca seca, no se pueden concentrar, ganas de correr, pero quedarse y gritar, como hacer algo, ¿de acuerdo? Es como que en el cerebro hubo un desconecte, como que te hubieras volteado a ver y ves un mamut que te va a aplastar y te da un miedo que no sabes dónde correr. Eso es muy incómodo sentirlo, ¿sí? Entonces, estos síntomas, depresión, ansiedad física o mental, son por momentos. La mayor parte del día, la mayor parte de los días. No es todos los días, porque una persona deprimida puede haber un día que se levanta con más ganas, con más motivación, y a lo mejor lo voy a poder hacer, a lo mejor ya salí de esto, pero al día siguiente vuelve a recaer. ¿Me explico? O alguien con ansiedad, la pudo haber tenido hoy y al día siguiente no hubo un ataque de pánico, no hubo angustia, no presentan negativo. Entonces es una enfermedad muy intermitente, ¿sí? Claro. Que entonces no nos damos cuenta que hemos caído en ella tan poco a poco hasta que estamos disfuncionales o alguien nos lo dice. Actualmente estamos agravados por la pandemia. Ya pasó la pandemia, pero las secuelas quedaron. A partir de la pandemia aumentaron 10-15 puntos la proporción de los depresivos, del 30 al 45%, lo mismo de los ansiosos, y esto nos sorprendió bastante. Algo positivo es la información. 100%. Afortunadamente hay muchas personas que van al doctor, no siempre por estas pláticas que estamos haciendo nosotros, que son muy útiles, que dan información, sino de uno a uno. Usualmente hay algo que quiero mencionar. Hombres y mujeres somos distintos. Se diagnostica más depresión y ansiedad en la mujer que en el hombre. 2 mujeres por cada hombre. Creemos que hay una predisposición biológica por lo hormonal. O puede ser que la mujer, al ser más verbal, más comunicativa, puede expresar esto con Más facilidad. sí. Y el hombre no es que sea más fuerte, ¿de acuerdo? Pero es que quizás no lo dice o no debe de decirlo o no hay como un foro para hacerlo, ¿sí? Porque quizás entre amigas digan, estoy triste,
deprimida, me pasa esto. Entre hombres decimos, estoy deprimido, estoy triste, estoy agüitado. Uno dice, no inventes, échale ganas y cambia de tema. Me explico, ¿sí? A veces porque es difícil hablarlo y a veces es difícil escucharlo y no sabemos qué decir. Pero en mi experiencia me sorprende que los hombres, más que las mujeres, van a consulta porque un amigo suyo de la misma edad o situación le dijo, amigo, yo tuve lo mismo que tú, yo sentí lo mismo que tú, yo sufrí lo mismo que tú. La importancia de compartirlo, ¿no? Fui al doctor y me ayudó en esto y en esto y en esto. Muchos me llegan por allí. Y a veces me dicen, no sé a qué vengo, me mandaron. Pero ya que uno empieza a interrogar, ve que hay muchísimos síntomas. Y a veces uno no se da cuenta de lo mal que está hasta que deja de estarlo. Cuando llegan al mes después del tratamiento me dicen, tengo más energía para el ejercicio, estoy pensando mejor, me irrito menos, más tolerante. Mi esposa me dice que no se dan cuenta. Eh, Menciono esto por el medicamento porque va a salir la pregunta, ¿qué hace el medicamento en el cerebro? Claro. Y justo antes de pasar a esto, creo que han mencionado dos palabras Sí. que a mí me han pasado personalmente y que a veces no sé distinguir, si a ver si me puede explicar, entre un ataque de ansiedad y angustia, porque creo que van muy de la mano, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y la ansiedad? Digamos que lo dividimos por niveles, ¿verdad? Un trastorno de ansiedad puede ser que tengo inquietud, que tengo preocupaciones, problemas para dormir, que hay unas preocupaciones generalizadas de cualquier tema, la salud, los hijos, la economía. Quizá le llamamos ya un ataque de angustia, una crisis de angustia, un ataque de pánico, cuando en un momento corto y concentrado viene muchísima ansiedad. ¿De acuerdo? No es la tensión que yo venía ahorita de llegar a tiempo, hacerlo bien, etcétera. No, es un miedo terrible que sientes en la angustia. ¿Me explico? Y que de la nada. Es muy feo porque uno siente aquello y uno ve a la O persona sea, con crisis. es muy paralelo Sí. la angustia y el ataque de pánico. Digo, el ataque de pánico puede venir más, o sea, mucho más fuerte, Sí. pero van más o menos. Exactamente. Puedes tener ansiedad generalizada, inquietud, preocupaciones, inestabilidad, irritabilidad, y que además tengas ataques de pánico donde tienes esos momentos. Un ataque de pánico, el cerebro percibe como que hay una amenaza muy grande y empieza a palpitar el corazón rápido como si tuviera que mandar sangre a los músculos para correr o golpear. Los músculos se ponen tensos por eso mismo. La gente empieza a respirar para mandar oxígeno a esos músculos, etcétera. La visión se vuelve en túnel por si tengo que correr, etcétera. ¿Sí? Cuando pasa un ataque de pánico, la persona queda muy agotada, muy cansada. Me explico, pasó algo allí. Claro. Sí van de la mano. Hay muchos diagnósticos muy finos para decir lo que es una depresión, depresión bipolar, depresión unipolar o depresión con síntomas psicóticos o ansiedad Sí, o sea, es que cada vez hay una gama más amplia, ¿no? Sí, el tratamiento es muy sencillo para todo esto. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Voy a tocar un tema, aprovechando esto. Dijimos que la depresión es una baja energía. De verdad, como en tu casa fallará la luz y la luz apenas funciona, el microondas no funciona, la lavadora no funciona. Cuando uno no tiene energía, uno se siente sin capacidad, sin habilidad, sin lentitud y pasa algo. Cuesta visualizar el futuro. Al deprimido le decimos échale ganas para que vayamos al viaje o para que hagamos esto y uno quiere visualizar el viaje o el plan. No se puede. Es terrible. Es como que tu carro no tuviera los faros y en la noche tú manejas a 10 kilómetros porque no alcanzas a ver. Así es en la depresión. Y entonces la persona sufre mucho, ¿sí? ¿Qué sucede? El cerebro está desconectado a las carreteras de información y por eso uno no puede hacer eso. Me explico, ¿sí? ¿Qué es lo que le decimos a la persona en ese momento cuando está en esta depresión? Échale ganas. Sí, Tú claro. tienes que poder. Tú haces las cosas, ¿de acuerdo? Sí. Eso es lo Sal, que le distráete. podemos decir. Sí, claro. Porque uno va y se distrae. Tengo gente que va, doctor, y si vamos a mi mamá a la playa, ¿saldrá de la depresión? Y se la llevan a la playa, no les digo yo. Porque entonces uno allí ve cómo está toda la gente feliz y contenta y saltando, y uno ve, así debería estar yo y no lo estoy, y te puedes deprimir más.
No se siente igual. Sí, Sí se 100%. siente, es una situación que la gente no entiende cómo lo ve. Y algo que, o sea, bueno, que también creo que me ha pasado y ha pasado, ¿no? O sea, justamente esto que dicen, ¿no? A veces, por ejemplo, no es la tristeza, sino la depresión ya en sí, ¿no? Que te dicen, ve al psicólogo, se te va a quitar. Y tú vas al psicólogo, pero no terminas y dices, ¿por qué estoy trabajando tanto? No sé qué. Y también te da Sí, más esa es la depresión. parte triste porque entonces vas y hablas y hablas y hablas y hablas y todo lo ves triste y todo no lo puedes modificar, etcétera. Sí, entonces siento que se estancan y sufren mucho y sientes que nunca vas a salir de allí. Sí. Y hay algo que se llama desesperanza. Nunca voy a mejorar, ya lo intenté, no me salen bien las tareas, no disfruto mis amigos. Empieza uno a no querer vivir. Empieza como no voy a vivir, como no lo voy a hacer bien, como no voy a poder, ¿para qué vivo? Y es donde viene la desesperanza, la ansiedad de muerte, la planeación suicida. Cuando una persona está deprimida, el pensar que hay una salida en sus manos lo tranquiliza. Es una sensación muy fea. Uno siente, es que si yo me quito la vida, ya no se van a preocupar por mí, no me van a estar haciendo echarle ganas, no voy a estar molestando, eh, me voy a morir, quedarán felices. Me explico, hasta se visualiza con calma. Y hay mucha gente que lo intenta y que lo logra. Lo digo para que no lo hagamos, ¿de acuerdo? Porque Porque hay otra las solución, personas claro. cuando se van a suicidar lo anuncian. No quiero vivir, me quiero quitar la vida, me estoy despidiendo, te agradezco todo, te regalo lo que me gusta. Cuando una persona se va a quitar la vida, lo anuncia, porque el otro mito urbano es, si alguien dice que se va a morir, es que no lo va a hacer. Si se va a quitar la vida, no le hagas caso. No es cierto. ¿De acuerdo? Entonces esto es bien, bien importante porque solo se necesitan poquitos minutos de intervención con tu paciente o tu amiga o tu familiar para decirle, no, no lo hagas, vale mucho la pena. Y creo que también algo de este mito viene mucho al chantaje. Luego, ¿no? De que me va a dejar el novio, ¿no? Ujú. Y entonces no puedo vivir sin ti, no sé qué. Y ahí es cuando empiezan a decir, no lo anuncian, los que lo van a hacer no lo anuncian, ¿no? Sí, porque a veces sí sucede que hay Claro. gente que lo usa como chantaje y sí existen los parasuicidas. Un parasuicida es alguien que solo toma 2 o 3 pastillas, una cortadita por encimita, o sea, lo hace como chantaje, como manipulación y demás. Entonces, no son los más comunes, pero sí ocurren. Claro. Sí, Pero creo que en una simple conversación te puedes dar cuenta cuando alguien realmente está deprimido, realmente lo quiere hacer, ¿no? O sea, sí, solamente es estar más alerta a la gente con la que estamos. sí, que tengo más alerta, porque no solo es que lo amenace, también hay baja energía, también hay tristeza y está fallando en otras áreas de su vida. Pero sí, sí quiere mencionar el suicidio porque es algo que queremos prevenir. Siempre. De alguna manera, sí. Cuando estamos en ansiedad funcionamos mal. Como uno está inquieto, uno está acelerado, uno no se siente bien, uno falla en el trabajo, uno falla en la pareja, uno falla en casi todo y a veces no nos damos cuenta. Sí. Bueno, a mí algo que me ha pasado mucho es cuando he estado en periodos así, eh, por ahí mi papá me dice, ¿no te das cuenta la que está mal eres tú? O sea, y tú dices, sí, claro, estoy muy mal. Ujú. ¿Cómo es posible que aquí no me estén saliendo bien las cosas, no sé qué? Pero más que decirte como, bueno, busca una solución, es como diciéndote, tú ya no sirves, tú estás mal, ¿no? Sí, como que ya fuera definitivo el estar mal. Exacto, No, que como que no es pasajero. Sí, así te sientes, como que no vas a poder, como que lo estás haciendo mal. Hay una sensación fea, no sentirte comprendido, claro. ¿verdad? Eso es las cosas que suceden. ¿A quién le llega la depresión? Hay un componente genético, hay un componente de herencia. Si nosotros preguntamos a la familiar, perdón, al paciente deprimido, seguro que los papás o que los hermanos o que los tíos o que los primos, ha habido personas que tienen ese trastorno. Quizá no se les ha diagnosticado, pero sí podrán decir, es que mi tío es bien nervioso y se calma solo tomando alcohol. Es que tengo una tía bien deprimida y ya nunca sale de la casa vestida de negro. Me explico, o si tengo el antecedente que algún tío se suicidó, pero no se lo quiere contar a nadie. O sea, sí hay un componente, como una predisposición. Igual que la diabetes o que el cáncer o que la hipertensión, hay familias donde se van a presentar más este diagnóstico. Entonces, eso nos da otra buena indicio de que va a responder bien al tratamiento.
Y también nos ayuda a cuidarnos mejor, ¿no? O sea, si yo ya vi que mi mamá tiene ciertas cosas, pues a lo mejor puedo decir, me cuido desde antes, ¿no? O sea, Exactamente, no te culpas tanto. Eso es importante. ¿Qué cosas ayudan a prevenir la depresión? exacto. Lo primero son los buenos hábitos, lo que nos cuesta a muchos. Buenos hábitos de hora de sueño levantarme, hora de sueño acostarme, el ejercicio, la meditación, la lectura. El tabaco es un factor negativo para la depresión. La marihuana es un factor negativo para la depresión y la ansiedad, porque sí se ha dicho, ¿no? Que si la marihuana, el CBD tranquilizan. No, los nuevos estudios dicen que no. ¿Y qué ha pasado con esto que ahora está muy de moda? De que si tienes una depresión, ve a la ayahuasca porque esto te soluciona la vida. Yo nunca he estado de acuerdo desde hace mucho tiempo porque no hay nada mágico que en una 100%. sola noche tú te tomes una sustancia y amanezcas completamente renovado. De acuerdo, sí. No existe ninguna compañía de arquitectos que entre a tu casa y en 24 horas te remodele cocina, alberca, cuarto, luces, techos. No ocurre eso mágico, ¿de acuerdo? Es una cuestión de trabajo y es bonito. Hace muchos años me preguntaban en una entrevista si dejando de fumar después de una sesión de hipnosis valdrá la pena. Para empezar, no creo que se pueda, pero es como si a mí me hipnotizas y corro un maratón completo los 42 kilómetros y me despierto, mira, lo corrí. Yo creo que no sentiría la satisfacción Claro. del esfuerzo, de lo logrado, de los altibajos que tuve, de atravesar el muro. Me explico, entonces pienso yo que yo no estoy de acuerdo en el uso. Se usan los hongos, se usa la ayahuasca, se están usando, pero no tenemos todavía evidencia médica que eso funcione. Claro. A veces más bien despertamos cosas que no estaban muy solucionadas y a veces nos dirigen guías, maestros, chamanes que no están del todo preparados para eso. Claro. Sí, entonces sí está de moda, pero no lo pruebo. No, es que como aquí decía, como justo que no, dije, quiero sacar el tema porque lo he escuchado mucho. Y dije, bueno, creo que es un tema importante. Doctor, ¿qué pasa en el cerebro? O sea, como dice, el Sí, factor es bien desde la parte biológica, pero ¿qué otras cosas pasan en el cerebro para poder decir, es una enfermedad, ¿no? O sea, el cerebro es bien complejo. Es el 100%. órgano que más trabaja. Es pequeñito, un kilo, kilo y medio, pero absorbe el 20% de todo tu oxígeno, el 20% de todas las calorías que tú comes, o sea, más que los músculos, más que la piel, más que el hígado, que son órganos grandes y pesados, de acuerdo, entonces sabemos que está trabajando bastante, ¿sí? Hay dos alteraciones, digamos las macroscópicas, que podría ser un daño, un accidente, una hemorragia o un tumor. O existen también las que hablamos, las microscópicas a nivel bioquímico. Las neuronas tienen un cuerpo, y tienen unas patitas que se comunican unas con todas con electricidad y químicos. Va la electricidad y llega a la otra neurona. Pero llegar al final de la neurona, la electricidad empuja alguna sustancia a la siguiente. Envía serotonina, dopamina, noradrenalina, oxitocina, hay como 50 sustancias, ¿sí? Y este la recibe. Ese intercambio es el que a veces está fallando. Un antidepresivo, por ejemplo, llega aquí y cuando este neurona envía serotonina, el antidepresivo hace que no la reciba, que se acumule en ese espacio y a veces como que rellena un bache. Es algo muy básico, pero funciona. ¿Me Claro. explico? Funciona y nosotros lo vemos en la clínica. Otro estigma. Perdón, y el Sí, medicamento lo que hace es que empiece a absorber esa medicina. digamos que el medicamento hace que empiece a funcionar bien el cerebro. Ya. Punto. Hace funcionar bien el cerebro, ¿sí? No es que si estás deprimido te dé energía, o no Sí, sé no, qué no, te da no. ansiedad, te da un tranquilizante. No funciona de esa manera, ¿sí? Funciona a que funcione correcto, entonces al funcionar correcto, tú, es como el estómago, pongo yo el ejemplo, si está funcionando bien mi sistema gástrico, la digestión va a estar bien. Si Claro. funciona bien mi cerebro, como físico, como los sesos, entonces el acto abstracto de pensamiento y de mente va a funcionar bien. ¿Me explico? Claro. Ya lo hace uno más fluido, más espontáneo. Quiero mencionar algo rápido. En estos dos padecimientos, depresión y ansiedad, uno busca mucho la autoayuda.
¿Cómo te tranquiliza la ansiedad o el miedo o la intranquilidad, el malestar? Con adicciones. Adicción es consumir algo placentero inmediato, aunque sea negativo futuro, pero es un placer inmediato para ocultar lo que estoy diciendo, ¿sí? Como unas galletas, unas papitas, el tabaco, el alcohol, videojuegos, casino, compras, Amazon. Me explico algo que me va mal en la economía, me va mal en la salud, me va mal en el tiempo. Eso es una conducta adictiva porque creemos que adicción solo es a sustancias. No, es una conducta y nosotros lo vemos mucho relacionado en nuestros padecimientos. Adicción a la comida, a las compras, al alcohol, al juego, eso existe bastante y que se complica. Lo otro es de los medicamentos que mencionabas, son muy limpios los medicamentos actuales que estamos usando. O sea, no es lo mismo lo que pasaba en los años 80, 90 del siglo pasado, incluso no es lo mismo de la década pasada. Los medicamentos nuevos son tan limpios que una mujer embarazada lo puede tomar, una mujer lactando lo puede tomar. ¿De acuerdo? Puedes Claro. tomar alcohol, tomas tu medicamento en la mañana, haces tu ejercicio, trabajas, en la noche vas a una fiesta, tomas alcohol. Me explico, sí, eso es lo que tenemos ahora. Uno se toma el medicamento y no sientes nada. Lo que sientes es lo que dejas de sentir. Dejas de sentir falta de energía, dejas de sentir ansiedad, dejas de sentir insomnio, dejas de sentir desmotivación. Doctor, en general también en esta parte de los medicamentos, siento que, por ejemplo, vas al otorrino y ya es como muy, casi siempre son los mismos que te van a funcionar, ¿no? Pero en la parte psiquiátrica, ahí todavía siento que como más, como en la parte hormonal, ¿no? O sea, que si la persona tiene tiroides, le tienen que encontrar la dosis, etcétera. Siento que es de mucho más paciencia cuando es algo psiquiátrico, ¿no? O sea, como ver qué dosis te está funcionando a ti. Sí, no. Ok. Sí, no. Hay varias áreas de medicamentos. De hecho, los antidepresivos, no es correcto decir antidepresivo. El verdadero nombre es inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, así es como se llama, pero se da para la depresión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, Elegimos el medicamento de acuerdo a varios criterios. Uno es el antecedente. Si hay en tu familia alguien que ha tomado antidepresivo y le funcionó, te va a funcionar a ti. Otro, si en el pasado ya te funcionó un medicamento, lo podemos utilizar, ¿sí? Y segundo, de acuerdo al cuadro clínico, porque la depresión, hay mucha variedad de síntomas y no toda la gente tiene los mismos. Hay gente que le da la depresión sin energía, hay gente que le da con intranquilidad, hay gente que le da insomnio, hay gente que duerme de más, hay gente que se le va el apetito, hay gente que come de más. Me explico, no a todos les da los mismos síntomas, hay gente que le da síntomas gástricos, hay gente que más bien es en la piel o neurodermatitis. Entonces nosotros sabemos qué medicamentos dar. Eh, la mayoría de la gente sí responde a la primera estructura de De medicamentos medicamentos. que doy. En lo particular, mi forma de trabajar es un acompañamiento del paciente. Le doy el medicamento que yo creo, ¿sí? Solo ser de dosis bajas, lo más bajo posible para empezar si no tengo antecedentes. Y llevar una comunicación, un contacto, yo le llamo acompañamiento. Él les manda un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Cómo te sientes? Y el paciente me dice, no he dormido, pues súbele la dosis. Dormí de más, pues bájale la dosis. Me dio este malestar, ya lo veo yo, y le digo, tranquilo, es pasajero, no dura mucho. Y eso tranquiliza. No sé si me doy a entender. Sí, Esto claro. pasa porque el medicamento no actúa el primer día. Puede pasar unos días, una semana o hasta 3 semanas en que notes la mejoría. ¿De acuerdo? Claro. La mayoría de la gente mejora. Para mí es muy impresionante cómo veo gente muy mal, mal y mal, sufriendo. O sea, el alma duele, pero que le den de esa manera. Ay, sí. Pasan 4 semanas, 6 semanas, el paciente regresa y se parece a otra persona. Yo me sorprendo. Y no es lo que ella me dice. Me dice, sí, doctor, voy bien. Yo me alegro mucho, porque el primer día me dijo, no puedo dormir, no puedo comer, estoy triste, todo estoy mal. Me explico, y entonces es lo que ya no me dice el paciente. A veces el paciente no se da cuenta que se le quitan las cosas malas, porque el fluir normal es lo normal.
¿Estás cansado? No, voy a trabajar, voy a esto, voy a fiesta, voy a... ¿Y tus preocupaciones del cáncer? Ah, no, doctor, fíjese que ya voy al gimnasio, ni siquiera se acuerda de lo mal que se sentía. No sé si me voy a entender. A veces no nos damos cuenta cuando se ha perdido el bienestar. A veces el paciente deprimido no sabe que está tan mal hasta que deja de estarlo. No sé si me explico. Sí. Que te dicen, ya tengo ganas de hacer esto, ya me motivé a esto, ya estoy más parlanchín, ya me dan ganas de arreglarme, ya fui al botox, algo que no hacía. Te vuelve a nacer, te vuelve a sentir vivo. La depresión es estar muerto en vida. Tú comes, vas al baño, duermes, trabajas, pero no te sientes vivo. Es una sensación muy fea, yo se lo digo a los pacientes. Creo que es peor que estar enfermo de algo. Sí. O sea, porque es literalmente sentir el alma rota. Sí. Y apagado, o sea, como... Sí, como que una fractura la toleras, una diarrea te esperas. O sea, te duele, gripe, pero sí, sabes que... Pero estar aquí, el no poder hacerlo, no querer hacerlo es muy feo. Son enfermedades tristes, muy, muy, muy tristes, perdón, les digo yo. Yo soy muy, muy, muy optimista, ¿sabes? La mayoría de los pacientes van a mejorar. La mayoría de los pacientes van a estar bien cuando quieren estar bien. Si me preguntabas qué cosas para estar bien, que interrumpimos hace rato, hábitos, alimentación. Sí, La alimentación es lo más importante ahorita, que estamos viendo en medicina y psiquiatría. Las grasas, los carbohidratos, los edulcorantes artificiales, los refrescos, todo eso son daños gravísimos en la microbiota intestinal y eso hace que te deprimas más o te deprimas menos, influye. El ejercicio es otra cosa básica. Doctor, ahorita hablando justo de la parte de la alimentación, ¿no? Me ha tocado, o sea, leer como cosas nuevas, ver por el problema que tuve ya gástrico, y veo que también muchas hormonas y muchas cosas se producen desde el estómago. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿algunos medicamentos también hacen efecto, o sea, psiquiátricos, en la parte del segundo cerebro, que es como el estómago y el intestino, o solamente? Sí, hace efecto en las neuronas. Y en nuestro estómago tenemos muchas neuronas. Es por eso que cuando uno está enamorado, secreta dopamina, se siente contento. Cuando uno tiene miedo, se te hace hoyo en el estómago. ¿De acuerdo? Eso existe. Ya. ¿De acuerdo? Por eso muchos medicamentos psiquiátricos, sus primeros efectos secundarios son en el estómago. Y digamos parecido como a la gastritis. O te da o te quita hambre. No es gastritis, no es que te irrite el estómago, es porque las neuronas del estómago están produciendo serotonina y sientes eso. Sí, es entonces curioso. no nada más Sí. está trabajando la parte del cerebro, o sea, está Sí. trabajando con toda la parte neuronal, ¿no? Tengo pacientes que por algún motivo decidieron darse, no sé, una semana de comer jugos, frutas y buena fibra y verduras, etcétera. Mejora su estado de ánimo. En contra de su voluntad. Doctor, ¿qué cree? Hice esto y me siento mejor. Sí tiene que ver la alimentación. Muchísimo. Y hay algo que yo le menciono a todos los pacientes, la espiritualidad. Pongo mucho énfasis, creo que es lo más importante. Yo sí creo en el espíritu, yo sí creo que hay una energía aquí muy propia con la que tú platicas, la que tú sientes, la que se comunica con el universo. Bueno, te digo ya algo más esotérico es eso. Y esa energía no todos la tenemos igual. Hay gente con buena vibra, mala vibra, con fe, sin fe. Cuando lo tienes bonito, trabajado, meditado o has trabajado con fe, te va mejor. Es muy notorio. Y la gente que se siente vacía por dentro, pues como que no nos va tan bien. No sé qué es primero, perdón, o sea, Sí, no claro. estoy hablando de religión, no estoy hablando de esto, es estoy hablando espiritual, del es espíritu. diferente. Sí, sí. Ay, doctor. Pues sí, creo que es muy interesante. Sí, es un tema que puede dar para muchos temas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sobre todo cuando uno ya ha pasado por ese periodo, ¿sí? Una de las cosas que le va a pasar a las personas cuando vayan al psiquiatra es que el psiquiatra va a intentar mantener el tratamiento más tiempo después de que tú te sientes bien. Aquí no es como un analgésico que se te quita el dolor y suspendes el analgésico. Un tratamiento antidepresivo se suele mantener varios meses o a veces hasta años para prevenir una recaída. Por eso es importante que hay que saber. Si una persona ya tuvo un cuadro depresivo, queda con un 50% de probabilidad de que tenga dos. Si ya tiene dos cuadros en su historial, hay un 70% que va a tener un tercero.
Y si se ha deprimido 3 veces en su vida, hay una 90% que ve en un cuarto. Entonces realmente es una enfermedad muy recurrente. Sí. ¿Sí lo hemos sabido? ¿Podría compararse con alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, ya cuando se van dando estos cuadros más seguidos? Por ejemplo, la tiroides, que dices, bueno, necesito esta pastilla para toda la vida, pero me voy a sentir bien, o no. No, no siempre. Aquí ya sería otra rama, otra área de psiquiatría donde hay trastornos psiquiátricos que sí son permanentes, pero que se pueden controlar. Un trastorno bipolar, una esquizofrenia, autismo, etcétera, que son tratamientos que ya son permanentes, como la hipertensión o la diabetes, que se pueden controlar. Se espera muchas veces que la depresión o la angustia o la ansiedad sean Temporal. cortos y lo limitamos y queda completamente limpia de eso, como una gripe, punto. ¿Sí? O no es lo mismo que tener asma, que siempre lo voy a tener y se puede reactivar. Entonces, no, la depresión no tiene que ser para toda la vida, el tratamiento no tiene que ser para toda la vida. Algunas personas equivocadamente al antidepresivo, nosotros damos benzodiazepinas, tranquilizantes, relajantes musculares, clonazepam, alprazolam, ribotril, tafil, etcétera, que se usan a dosis bajas por un periodo corto. Pero hay personas que se acostumbran y les da como una seguridad o una adicción psicológica, digamos, de este tipo de tratamiento, que hay que tener cuidado, Claro. para que no siempre son para todos. Los niños, era un tema que no quiero que Justo se me le quería vaya. preguntar. Los niños también se deprimen. Desde los 7 años, 9 años, 11 años, 13 años, ¿sí? Casi el 50% de la población va a tener la depresión antes de los 18 años y el otro 50 50% antes de los... y después de los 21. Entonces hay mucha gente que te platica cómo pensaba de niño, cómo actuaba, cómo reaccionaba, cómo miraba el mundo. Y entonces vemos que ya había algún trastorno de ansiedad. Los niños, trastornos para dormir, rebeldía, asma, muchas infecciones, trastornos del sueño, terrores nocturnos, puede ser trastorno de ansiedad, comportamientos obsesivos, quizás, o muy obsesivo compulsivo, muy perfeccionista, puede ser trastorno de ansiedad o trastornos posesionistas o de rebeldía, puede ser trastorno de ansiedad y no nos damos cuenta. ¿Sí? Nos preocupa mucho porque hay 2 grupos de edad que tienen muy alto ahorita el pensamiento suicida y la acción suicida. Adolescentes de alrededor de 13 años y ancianos alrededor de los 65 años. Son 2 grupos muy vulnerables que hay que estar muy al pendiente. Sí, claro. Sí, entonces ellos también se deprimen. ¿Desde qué edad puede un niño presentar esto? O sea, desde chiquitito. Sí, desde chiquitito, de acuerdo, sí. Por estadística, te lo digo quizás desde los 7 años, pero los especialistas en niños, los psiquiatras adultos, los psiquiatras especialistas en niños, lo pueden ver desde antes. ¿De acuerdo? Sí. A veces usa tratamiento, a veces no, porque hay otro padecimiento que no hemos hablado mucho, no va a ser tema para hoy, que es el trastorno de déficit de atención. Es algo que existe y es todavía más genético que esto, es algo con lo que vas a nacer. Y entonces el trastorno de déficit de atención puede influir en tu desempeño escolar, laboral o para cualquier actividad que necesite cierta constancia. El trastorno de déficit de atención, la persona busca mucho la novedad. Entonces te haces adicto a lo nuevo, como a sustancias, drogas, videojuegos, etcétera, y a veces le cuesta mantener cierta funcionalidad y es un tratamiento que también tenemos que atender. No siempre la depresión viene sola. Hay algo que se llama comorbilidad en psiquiatría. Puedes tener depresión e hipertensión, depresión y trastorno de tiroides, depresión y ansiedad y déficit de atención y abuso de sustancias, por ejemplo. Doctor, le quisiera preguntar, cuando un niño generalmente lo ven muy activo, ¿no? Es ya hiperactivo, ¿no? Uh-huh. Pero puede venir acompañado, o no y la hiperactividad tal cual, pero por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Uh-huh. O sea, de que todo le da mucho miedo, a lo mejor hay ciertos con cuidados, etcétera, sí, que se le note y que no sea un trastorno de hiperactividad. Sí, eso nos pasa mucho. De acuerdo, que a mí me ha tocado ver pacientes que creen tener déficit de atención porque están muy distraídos, porque no son constantes, porque están muy inquietos,
pero yo prefiero irme paso a paso. Primero tratemos el diagnóstico más fuerte, más importante, porque muchas veces al calmar la ansiedad, se calma lo distraído y ya no tiene trastorno de déficit de atención o es manejable de una manera más fácil. Me explico. O puede pasar en la depresión, como la persona está decaída, sin energía, sin motivación, con lentitud mental, lo cognitivo, el pensamiento, recordar cosas, que en personas mayores puede parecer una demencia, pseudodemencia, ¿sí? Claro, Y se les da el tratamiento y a las 6 semanas ves que tienen mejor memoria, mejor atención, ¿no? Y no estaban demenciados. Pero claro. entonces sí existe eso, que se puede imitar otros trastornos. Hay trastornos de ansiedad que solo son de cuestiones físicas. ¿De acuerdo? La tensión muscular o solo gastritis, o hay personas que tienen alteraciones quizás de la vista, muchas alteraciones físicas que no hay una causa real. Por ejemplo, sentir gastritis. Hay gente que sufre mucho, se hace una endoscopía y no se encuentra nada. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que hay un componente psicosomático. Psicosomático no es inventar enfermedades ni provocárselas. ¿De Claro, acuerdo? Te aparecen aunque tú no quieras. claro. ¿Sí? La neurodermatitis es una muy común en las personas con ansiedad. Y ya, bueno, yo conozco un caso que también ya son convulsiones. Bueno, parecidas, pero no Ujú. hay este efecto en el cerebro. Sí. Muchos le llaman a la ansiedad la gran imitadora. ¿De acuerdo? Sí. De cuando tú tienes ansiedad, como no sabes qué es, palpitaciones, crees que es el cardiólogo, Sí, malestares, calores, crees que es hormonal o crees que es la tiroides y es una enfermedad muy cara. La depresión, porque a veces tarda mucho tiempo en llegar a la atención correcta porque está yendo a médicos que no son, exámenes que no son, 100%. tratamientos que no son, ¿de acuerdo? Entonces eso es una enfermedad muy discapacitante y muy cara porque usualmente afecta tu desempeño laboral, escolar, familiar, el deseo sexual baja, no quiere estar con la pareja, lo cognitivo baja, dejas de estudiar o abandonas la maestría. Me explico, provoca muchas consecuencias negativas. Yo conozco parejas que se han divorciado porque su cónyuge estaba deprimido. Y me dice, es que él no quería salir conmigo, es que no era alegre, es que... Y era una depresión. Claro. Doctor, y una última pregunta, que para Sí. mí es súper importante. ¿En qué momento o cómo puedo diferenciar yo si tengo que ir? Por lo mismo que Ujú, dice ahorita, ¿no? O sea, cuando hay algo, por ejemplo, en el caso de mi hija, para ponerlo como más claro, ¿no? Me decían, ve al neurólogo. Y a mí también me mandaron al neurólogo. ¿Y en qué momento te das cuenta que es el neurólogo y en qué momento te das cuenta que es el psiquiatra? O sea, ¿hay algún un parámetro que yo dijera, puedo, no, esto ya no es de neurólogo, esto es de un psiquiatra, o esto es de un psiquiatra, no, es de un neurólogo? vaya, es una pregunta difícil, porque a veces hasta que vas al neurólogo, el neurólogo te va a decir, no es conmigo, ve con un psiquiatra, o hasta que vayas con el psiquiatra te va a decir, no es conmigo, es con el neurólogo, como que a veces sí lo vas a tener que hacer, ¿de Claro, acuerdo? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el neurólogo y el psiquiatra? O sea, porque el neurólogo también trata la parte del cerebro, entonces creo que sí, hay cierta confusión. sí, exactamente. Como que nosotros vemos lo que va implicando lo mental. Como que una depresión, una ansiedad, un déficit de atención implica lo que es mental, lo que es energía, cómo ves el mundo, cómo ves tristeza, cómo ves a tu pareja, etcétera, ¿sí? El neurólogo ve otro tipo de trastornos que son más gruesos, que puede ser algo que implica un movimiento involuntario, que implique quizás una parálisis o que implique una parálisis facial o que implique convulsiones o crisis convulsivas, ¿de acuerdo? Y no siempre tiene componente emocional. Una Ya, persona puede estar completamente sana emocional y de repente tiene una crisis convulsiva, ¿verdad? Quizá vamos a con un psiquiatra por cómo se expresa la persona, cómo ve el mundo, cómo visualiza el mundo. Una persona puede tener, digamos, un tumor cerebral y va al neurólogo y dice, es que me falla el brazo o el movimiento o se me cierra el ojo, pero no se queja del mundo o de la energía, lo que quisiera hacer. No sé si me doy a entender. creo que justo Sí, cae en lo mismo, ¿no? sí, Lo de la gran imitadora, ¿no? Que a veces tú dices, sí, porque a mí me pensaba que me dolía mucho la cabeza, sí. ¿no? Y al mismo tiempo ninguna medicina del neurólogo me estaba haciendo efecto.
pero yo ya estaba triste, sentía que veía todo gris, no sé qué. Yo decía... Había algo emocional, que te sentías Claro. triste o agüitada o minimizada por sentir eso. Sí, claro. Qué bien. No podemos no parar, ¿verdad? Esto Sí. es muy interesante este tema. Gracias. Ay, doctor, la verdad es que muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si le gustaría Ajá. cerrar con algo en especial. Felicitarte, Ay, porque la información es lo que más nos ayuda. ¿De acuerdo? Sí. La información por medios, la información en esta situación y sobre todo cuando uno lo ha vivido, quiere compartir la ayuda con los demás. Y con el psiquiatra no es porque estés loco, es como el ginecólogo, no es porque estés embarazada. Así de sencillo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que uno busca es ser comprendido y apoyado. El psiquiatra siempre te va a apoyar. ¿De acuerdo? Siempre va a ser tu aliado. Si no es por allí, también te lo va a decir. Muchas veces tenemos que descartar problemas de tiroides o otro tipo de problemas para ver que no esté relacionado. Eso no nos va a ayudar, ¿sí? Y nunca echar el saco roto cuando alguien te dé un consejo, ¿sí? Y 100%. nunca le digan échale ganas a una persona que está deprimida, ¿de acuerdo? Porque no es de echarle ganas, porque Sí, no siente claro. ganas. Pero muchas gracias. Ay, doctor, pues muchísimas gracias. Y nada más para cerrar, me encantaría comentar algo que a mí me ha pasado con su terapia. Justo lo que decía, ¿no? Que a veces no te das cuenta cuando ya estás bien, porque pues podría ser lo normal, Sí. ¿no? Y este acompañamiento, o sea, como buscar un psiquiatra que te pueda dar un acompañamiento, o sea, que no nada más te dé un medicamento, creo que es muy valioso, porque ahí es donde ves tus cambios. O sea, yo me acuerdo que siempre me dice, tal fecha estabas así, así, así. Tal fecha estabas así, así, Sí. así. Hacemos como una recapitulación y digo, ay, sí había mejoría, ¿no? Qué impresionante es no nada más ir a, o sea, como un médico en el que te va a dar una pastilla, porque también sé que hay muchos así. Sí. Pero esta parte, el acompañamiento de ir viendo cómo va funcionando, creo que es sumamente importante. Sí, porque todos te vamos a dar el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento, pero es cómo lo hagamos. Cuando uno está deprimido, uno está muy frágil, muy vulnerable, entonces sí es importante un abordaje amable, cariñoso. Yo digo, soy cariñoso con el paciente porque necesitas eso, a veces hasta necesito yo, soy empezado, pensar y decidir por mi paciente. Sí. A veces yo le pido exacto, no cambies de trabajo ahorita, no te separes ahorita, esperémonos, por favor. Soy muy conciliador, muy amable en esa parte, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias por notarlo. No, pues muchísimas gracias. Gracias doctor. a ti, qué bueno. Y pues yo creo que cualquier duda y así, pues ya se la haremos llegar para que nos ayude a seguir informando a la gente. Claro que sí, Dina, muchas gracias. Muchas gracias. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.